Estimados hermanos, quiero saludarlos en la fe que nos es común, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Paz a todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra clase de Introducción a la Teología Evangélica. Y en esta ocasión vamos a dar inicio ya al último bloque de nuestro estudio, el cuarto bloque, y este tiene que ver con la labor de la teología. Hemos visto ya los primeros tres, uno que tiene que ver con el lugar de la teología, después vimos acerca de la existencia teológica y sus dificultades, y también hablamos acerca de el ser teólogo y de los desafíos que esto representa. Ahora vamos a ver un cuarto bloque que es acerca de la labor teológica como tal. En otras palabras, lo que hay que hacer, realizar y llevar a cabo en la teología. Y el primer tema de este bloque se llama la oración. Bueno, quizá usted se pregunte acerca de la teología, ¿por qué comenzamos con la oración? Y si la teología tiene que ver con la oración. Porque normalmente nosotros vinculamos la teología con el trabajo de reflexión, de meditación, del estudio de la palabra. Uno normalmente conecta a un teólogo con una biblioteca, con una institución como una universidad o un grupo de estudio. Generalmente nosotros identificamos al teólogo como alguien que estudia y no como alguien que ora. Pero si nosotros regresamos a nuestro concepto del teólogo evangélico, el teólogo evangélico no es alguien que conoce a Dios en términos conceptuales o en términos intelectuales. El teólogo evangélico es una persona que pretende entrar en el conocimiento de Dios, pero no parte del conocimiento intelectual que está en un libro, sino primeramente parte de una relación. El teólogo, para poder conocer a Dios, necesita relacionarse con Dios. Entonces es su primera labor. La primera labor del teólogo, si quiere conocer a Dios, y sobre todo estamos hablando del teólogo evangélico, porque una verdad del evangelio es que por medio de Jesucristo hay un acceso directo al Padre, y todo creyente, toda persona que confiesa su fe en Jesucristo, puede directamente tener contacto con Dios, con el Padre, y hablar con Él y orar a Él. De hecho, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, ese encuentro con el Padre nuestro, ese encuentro con nuestro Padre, es la base de la teología. Si el teólogo no tiene ese encuentro, definitivamente podrá hablar mucho sobre Dios, podrá hablar mucho acerca de Dios, pero no podrá hablar desde Dios. Y entonces, para hablar de la teología, lo primero que tenemos que hacer es partir de la relación, partir del encuentro. Muy bien. Entonces vamos a ver que hay dos asuntos que nos han quedado claros ya hasta ahora en cuanto a lo que hemos visto. En primer lugar, la labor teológica podrá emprenderse y realizarse únicamente en medio de una gran tribulación que la acosa por todas partes. Eso es algo que ya vimos en las lecciones pasadas. La existencia teológica se da en medio de lucha, en medio de adversidad, en medio de dificultades. Y en segundo lugar, hemos hablado ya también de que la labor teológica debe ser iniciada y llevada a cabo con intrepidez. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos hablado ya de varios temas precedentes. Uno, el principal que hemos visto, más bien el primero cronológicamente, el primero que vimos tiene que ver con la fe. ¿Cuál es el lugar de la teología? La fe. El segundo tema del cual hablamos tiene que ver con la realización de la teología y cómo el teólogo tiene que dejar que su vida sea afectada. ¿Y qué es lo que hace posible que el teólogo sea afectado? Bueno, la presencia del Espíritu. El segundo tema que hablamos, como ustedes han de recordar, tiene que ver, en cada bloque se veían una serie de temas y concluíamos con un tema que englobaba al resto y qué es lo que hace posible que lo otro suceda. Y el Espíritu es el que hace posible que todo suceda. Entonces tenemos la fe, el Espíritu, pero después también hablamos acerca de la esperanza.
y es que las luchas y las dificultades del teólogo solamente son superables por medio de la esperanza. Bueno, entonces esos tres temas, el espíritu, la fe y la esperanza, van a encontrar también su culminación en esta función última, que es la tarea del teólogo. Ahora, ustedes seguramente se han de preguntar, bueno, ¿por qué no comenzamos primero por la tarea? ¿Por qué no empezamos a describir la tarea de la teología? Hubiéramos empezado primero con la tarea y después hablar acerca de las implicaciones que tiene esta tarea. El autor Karl Barth sigue un desarrollo diferente precisamente porque hay una consideración aquí. Para que la labor teológica llegue a comprenderse en su justa dimensión como tarea, que uno pueda comprender cuál es la tarea de la teología, tiene que hacer primero las comprensiones previas, porque la tarea es la conclusión, la tarea es la obra, la tarea es la acción, y antes de llegar a la acción era importante tener todos los precedentes de las circunstancias y de las situaciones que hacen posibles que esta tarea llegue a su realización. Entonces, estamos llegando, digamos, a la realización. Estamos llegando de todo este marco teórico y de todas estas ideas que habíamos manejado a una concreción. Y esta concreción tiene que pasar primero por la reflexión o el hecho de que el trabajo teológico se da en medio de la adversidad y que por lo tanto requiere de que el teólogo sea alguien intrépido, alguien valiente, que demuestre valentía, que esté dispuesto a abrirse completamente a la realidad de Dios y dejar que esta realidad lo transforme, lo afecte completamente, y se requiere mucho valor. Ahora, estos dos asuntos nos han quedado claros. De aquí tenemos que pasar al siguiente punto, que es el acto fundamental. ¿Cuál es el acto fundamental de la teología? ¿En qué consiste la teología? El primero y fundamental acto de la labor teológica es la oración. Algo muy frecuente que sucede entre los círculos de estudiantes de la Biblia, de las personas que estudian teología, es que yo he notado, en lo personal, que muchas personas que estudian de teología o que están estudiando cuestiones bíblicas dejan de orar. Y es que es muy fácil, porque uno pierde de vista el objeto del conocimiento. Uno pierde de vista con mucha facilidad, pierde de la mirada, en lugar de concentrarse en la meta, en lugar de concentrarse en el objetivo primordial, uno tiende a desconcentrarse y a mirar hacia otro lugar y desviar y distraer la mirada. Bueno, si nosotros queremos ser teólogos verdaderamente y teólogos evangélicos, necesitamos mantener nuestra mirada fija siempre en el objeto de nuestro conocimiento. Objeto como objetivo, como meta, como aspiración. Y este objeto de nuestro conocimiento, al que nosotros deseamos conocer, se le comienza a conocer en la oración. Y ese es el acto fundamental de toda teología, la oración, la comunicación con Dios, el encuentro personal. Si uno tiene que hacer esta reflexión, debemos de rescatar el hecho de que la teología, o más bien el evangelio, si en algo se distingue del resto de los mensajes que se pueden dar en el mundo, es que el centro del evangelio es un encuentro, el encuentro entre Dios y el hombre por medio de Jesucristo. Jesucristo es el hombre de Dios que en nombre de Dios ha venido al mundo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo y que ha traído la revelación del Padre para que el hombre se encuentre con ese Padre, con ese Dios, y en el encuentro haya una transformación y una realización de los proyectos y los planes de Dios, pero también una realización plena de la humanidad. Solamente es posible en el encuentro. El Evangelio es el encuentro. El resto de los mensajes que se puedan dar acerca de Dios no tienen como centro este encuentro. Tienen como centro muchas otras cosas, entre ellas una aspiración posiblemente. Si uno ve, por ejemplo, en el caso de otras religiones, que no son religiones que se basan en una revelación,
La religión consiste en un intento que el hombre hace por acercarse a lo divino, por encontrarse con lo divino. Pero en el Evangelio es al revés. En el Evangelio es el esfuerzo que Dios ha hecho por encontrarse con el hombre. Es lo divino, el ser divino, la persona divina, que ha hecho todo un esfuerzo, que ha caminado una gran distancia, que ha recorrido de esa distancia con tal de encontrarse con el hombre. Y en el encuentro con el hombre, entonces se da la buena noticia. Bueno, por eso el acto fundamental de toda teología, y de la teología evangélica sobre todo, es la oración, porque la oración es el encuentro con Dios. Si no se basa en ese encuentro, la teología deja de ser teología como tal. La labor teológica no comienza simplemente con la oración y no va acompañada solo de ella. En su totalidad, resulta peculiar y característico que de la teología, el que solamente pueda realizarse en el acto de la oración. Y volvemos a insistir en el encuentro, en ese acto de la oración. No es que uno hace teología y antes de comenzar a estudiar la Biblia o de empezar a reflexionar, uno haga una oración como un ritual o como un acto ritualista. La vida misma del teólogo es oración. Es oración. Es estar constantemente en comunicación con el Padre, estar en una oración sin cesar, como diría el apóstol Pablo, orad sin cesar. Entonces, no es que la labor teológica comienza con una simple oración o que va acompañada de ella, sino que en su totalidad la labor teológica resulta y se realiza en la oración. Entonces, la primera obra que realiza el teólogo como tarea es la oración. La obra que ha de ser aquella clase de acto que tenga la manera de ser y el significado de una oración en todas sus dimensiones, realidades y movimientos. Vamos a ver cómo se relacionan o cómo se vinculan estas dos realidades, la oración y la teología. ¿Cómo es que teología, que es ese conocimiento de Dios, se vincula con oración, que es relación con Dios? Pero tiene que darse como un círculo en el que una cosa va y después vuelve. Es decir, de la oración a la reflexión y de la reflexión a la oración. De la oración a la teología y de la teología a la oración. Entonces, en ese ir y venir, la oración no es un acto que se realiza como previo a hacer teología o que de alguna manera va acompañando a la teología, sino que la teología se realiza en la oración. Bueno, vamos a ver cómo es que se da este vínculo. En primer lugar, vamos a ver las dimensiones de esta unidad que se da entre teología y oración, y vamos a ver que la labor teológica no solo está abierta por el cielo y por la obra y la palabra de Dios, sino que además está abierta hacia el cielo y hacia la obra y la palabra de Dios. Vamos a entender aquí cielo no como el lugar geográfico que corresponde a, el espacio que nos rebasa, este espacio donde está el aire, las nubes. Bueno, no estamos hablando de ese cielo. Hay que recordar que en la Biblia, cielo es una manera de referirse al espacio o al ámbito en el cual Dios es Dios, o está Dios, o habita Dios. Pero es una manera indirecta de referirnos a Dios mismo también. El espacio, el cielo, tiene un significado también, es un símbolo. Simboliza o significa o simboliza la apertura del hombre. Es decir, nosotros vivimos aquí en el mundo y nuestro mundo es una realidad, vamos a decirlo así, cerrada, limitada, porque lo que conocemos aquí en el mundo tiene siempre los límites del tiempo y del espacio. Todo es temporal y todo es espacial. Todas las figuras que nosotros conocemos aquí, los árboles, los animales, las rocas, el cielo mismo, el cielo como espacio geográfico, todo tiene una limitante, está limitado. Es decir, tiene un principio, aquí comienza, y tiene un fin, aquí termina. Su espacio es está limitado. Por la otra parte, no solamente tiene una limitación en el espacio, sino también tiene una limitación en el tiempo. Todas las cosas que nosotros conocemos aquí, en esta realidad terrestre, es que
tienen una temporalidad, es decir, todo se acaba, todo termina. Tuvo un inicio cuando comenzó y tendrá un fin cuando eso termine. Es decir, un árbol nace, crece y finalmente va a morir. En algún momento va a desaparecer. No solamente está limitado por el espacio, sino también por el tiempo. Y si alguien conoce esta limitación tiempo-espacio, es el propio ser humano. Porque el ser humano, además de estar limitado físicamente por el espacio, también está limitado por el tiempo. Y el ser humano sabe que va a morir. El ser humano sabe que tiene un fin, como, no fin como meta, sino un fin como término. Ahí se acaba su vida, ahí se acaban sus sueños, en la muerte se acaban todas sus aspiraciones, en la muerte se acaban todas sus experiencias. Hay un fin. Ahora, ¿esto es lo único que el ser humano conoce? ¿Esto es lo único que el ser humano puede tener como aspiración? No. El espacio, la Tierra, aquí lo que nosotros conocemos, es el símbolo de esa realidad en la que nosotros nos movemos de forma limitada. Pero el cielo es el símbolo de todo esto que el ser humano conoce como apertura. ¿Qué es la apertura? Bueno, que tanto tiempo como espacio pueden ser rebasados. Tiempo y espacio pueden ser trascendidos. Tiempo y espacio pueden ser superados. ¿Cómo es esto? Bueno, a través de una realidad que nosotros no pertenecemos a ella, sino que nos viene de Dios y que como viene de arriba, por eso se identifica como el cielo. ¿Qué es el cielo? Bueno, esa realidad que nos abre a la atemporalidad, a la eternidad. Entonces, viene de arriba y también está abierto hacia arriba. La labor teológica está abierta porque del cielo, vamos a decirlo así, ¿verdad?, que es la obra y la palabra de Dios, ha venido su liberación, pero al mismo tiempo libera al ser humano, esa acción de Dios, esa presencia de Dios, libera al ser humano y lo dirige hacia esa realidad. Y aquí quisiera que no se comprendiera como que estoy diciendo que Dios nos dirige a ir al cielo como espacio geográfico, sino nos invita a ir a esa realidad de apertura, donde se superan las limitaciones que el ser humano conoce. Y sobre todo la limitación más grande, que es la limitación que nos presenta el pecado y su secuaz, la muerte. Entonces, la labor teológica está abierta hacia el cielo y hacia la obra y la palabra de Dios. Esta apertura está precisamente en la oración. Cuando nosotros oramos, estamos abriéndonos, estamos disponiendo nuestra vida y estamos presentando una apertura al cielo, a la acción y a la obra de Dios, a la palabra de Dios que viene de arriba. Si uno, por ejemplo, examina la oración del Padre Nuestro, podrá ver esta apertura. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ese venga a nosotros es una apertura. Hágase tu voluntad. Porque aquí en la tierra no se hace tu voluntad. Aquí en la tierra no se vive tu reinado. Queremos que venga tu reinado y que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Entonces la oración nos permite esa apertura. En segundo lugar, como parte de esta explicación, en el caso de, como parte de de esta dimensión de la unidad, aunque trabaje celosamente el teólogo en su obra y por amplia y extensa que esta sea, él, el ser humano, el teólogo, se halla básicamente solo en su quehacer teológico. Su trabajo se realiza en un ámbito que, por desgracia, se halla cerrado precisamente por arriba. No recibe ni contempla la luz que viene de lo alto, ni dispone de la luz del cielo. El teólogo, o digámoslo así, la reflexión teológica es una obra que hace el ser humano. Y decíamos ya en nuestra primera lección, cuando hacíamos la introducción, que hacer teología y hacer reflexión acerca de Dios no necesita ser la acción de un creyente, no necesita una persona estar en esta comunicación con Dios. Uno puede hacer esa reflexión,
pero la reflexión no pasa del techo, queda ahí, está limitada. No puede tener trascendencia esa reflexión. El teólogo puede concentrarse celosamente en trabajar, en estudiar, en hacer todo su trabajo, su quehacer teológico de una manera prolija, cuidadosa, y sin embargo ese trabajo sigue siendo una realización dentro del ámbito de este ámbito cerrado, ¿verdad? Por desgracia, porque es una obra humana, a menos que esté acompañada por la oración. La obra que hace un teólogo es una obra humana cerrada a este ámbito precisamente, y no está abierto a la trascendencia. Entonces, hay que interrumpir ese movimiento circular, ¿verdad? Y el ser humano, el teólogo, tiene que insertarse y celebrar un día sabático. Esto es una simbolización de lo que tiene que hacer el teólogo para hacer una buena teología, es que esta realidad del teólogo esta realidad del teólogo solamente puede ser abierta, o sea, es como un círculo en el que el teólogo se mueve, ¿verdad? Y la única manera de romper ese círculo es celebrando un sabático o un día sabático. Y esto no nada más refiriéndonos al día del sábado como el día del Señor o como el día de reposo, sino tiene que, cuando uno observa la creación y la obra de la creación de Dios, uno puede ver que en este caso Dios hace un ciclo que es el ciclo semanal, y el ciclo comprende 6 días. Desde que el Señor empieza la creación hasta que la concluye, se dan 6 días. Pero Él precisamente rompe este ciclo incluyendo un sabático, un día sabático que es el día de reposo, y ahí el hombre tiene la oportunidad de romper con ese ciclo cerrado de trabajo, de contacto con la naturaleza, de contacto con esta realidad terrena, y le da la oportunidad de abrirse a una dimensión diferente. Bueno, el teólogo, para hacer su trabajo como teólogo, uno de los trabajos que tiene que hacer, valga la redundancia, es descansar. Tiene que trabajar descansando. Tiene que realizar como primer acto el guardar un día sabático y dedicarse a la oración. Cuando el teólogo se aparte por un momento de sus esfuerzos en pro de la realización de la comprensión de la fe, justo en ese momento él podrá y deberá volverse exclusivamente hacia lo que es el objeto de la teología, es decir, hacia Dios mismo. ¿Y qué otra cosa es ese volverse hacia Dios sino volverse hacia la oración? Tiene que volverse a Dios. Insistimos, si el objeto del conocimiento del teólogo es Dios, pues el teólogo tiene que estar en contacto con Dios. Cada oración se inicia cuando una persona se pone a sí misma, juntamente con su mejor y más lograda obra, fuera del escenario, se deja atrás a sí misma y deja atrás su quehacer para recogerse y darse cuenta de que se halla en presencia de Dios. Si el teólogo en su trabajo no es consciente de esta presencia, si no se aparta de sí mismo, porque el trabajo del teólogo tiene esa cualidad que puede provocar un ensimismamiento. ¿Cómo es esto? Que si él ha de reflexionar acerca de Dios, entonces está haciendo una reflexión ahí y parece que está más concentrado en esa comprensión, en ese conocimiento, en esa reflexión, que en lugar de tener contacto con Dios, pierde el contacto con Dios y empieza a tener contacto con el concepto, con las ideas, con el trabajo, ¿no? A muchos predicadores nos pasa, a muchos pastores, a muchos líderes nos pasa, como le puede pasar al teólogo, que estamos constantemente hablando de Dios y trabajamos mucho en el sentido de estar siempre hablando de Él, de estar presentándolo a Él. Hablamos de Dios en la predicación, hablamos de Dios en la consejería, oramos en el templo porque tenemos que, en las reuniones se nos pide orar,
pero en la vida personal dejamos de tener ese contacto. Es decir, tenemos contacto con la Biblia, pero no precisamente tenemos contacto con Dios. Tenemos contacto con el pueblo de Dios, pero no tenemos contacto con el Dios de ese pueblo. Tenemos contacto con la Biblia, que es palabra de Dios, pero no tenemos contacto con el Dios que da esa palabra. Tenemos contacto incluso con la oración que es a Dios, en lugar de tener contacto con el Dios que nos permite hacer esa oración. Es algo, parece un juego de palabras, pero muchos líderes y muchos creyentes caemos en ese error. Y en muchos casos los teólogos, el teólogo cae también en ese vicio que es, el teólogo tiene mucho contacto con la teología, es decir, con el conocimiento de Dios, pero no tiene contacto con el Dios al que se refiere ese conocimiento. Y entonces no conoce a Dios, conoce acerca de Dios, como diría Job, lo conoce de oídas, pero no lo ha logrado ver. Entonces, cada oración se inicia cuando una persona se pone a sí misma, ¿verdad?, juntamente con su mejor y más lograda obra, fuera del escenario, deja de ocupar el centro, el hombre, deja de ocupar el centro de la reflexión misma, se queda atrás y entonces se tiene que recoger y poner en el centro a Dios, y a partir de ahí es posible la oración. Específicamente, la cuestión y la investigación sobre Dios exigirá y constituirá siempre una actividad especial. Otras actividades deben quedar pospuestas durante algún tiempo ante esta sola actividad, de la misma manera que las actividades de la semana quedan pospuestas ante la actividad del sábado. Así, de esa manera, el teólogo tiene que dejar pospuesto mucho de su trabajo, de su otro trabajo, y dedicarse a su principal trabajo. Digo, a veces pasa en la relación con Dios, en la relación del teólogo, ¿verdad?, con Dios, pasa como a muchas parejas les sucede, que el esposo, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, el esposo va a su casa, se encuentra con su familia, con su esposa, que es su amada, ¿verdad?, y todos los días la ve. Pero resulta que él de pronto deja de tener concentración en la pareja, en su esposa, y deja de relacionarse con ella y empieza a relacionarse más con el trabajo, por ejemplo. Entonces está tan concentrado en el trabajo que dice, bueno, yo trabajo pues para llevarle de comer a mi familia, para darle a mi esposa lo que necesita, para que no no le falte nada. Y entonces se concentra tanto en el trabajo que hace para la esposa y para la familia, que deja de tener contacto con la familia y con la esposa. Y al paso del tiempo sucede que se pierde la relación, cae en tal frialdad, en tal distanciamiento, en tal desconocimiento, que el hombre termina trabajando y termina haciendo cosas para unos desconocidos, para personas ajenas, para personas distantes de él, y esto se provoca porque pierde de vista su objetivo. Así nos pasa a los seres humanos. Y así nos pasa también a los teólogos cuando hablamos, refiriéndonos a Dios. Terminamos trabajando para Dios, terminamos trabajando para la reflexión, terminamos trabajando para el estudio acerca de Dios, terminamos trabajando para la iglesia, terminamos trabajando para la familia, en la iglesia y en la familia, y dejamos de lado nuestra relación especial con Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el teólogo? Dejar todo tipo de actividad, dejar de ser activista y tener un tiempo para el recogimiento y para la reflexión, tener un tiempo para la meditación, tener un tiempo para el contemplamiento, pero sobre todo tener un tiempo para la oración, porque esto es oración, de lo que estamos hablando, en el que el teólogo no nada más habla, porque la oración no es solamente hablar, hablar y hablar, sino también la oración es callar, es decir, estar en silencio aguardando que Dios toque profundamente nuestro ser y nos transforme en medio del silencio. Cuando uno calla, cuando uno guarda silencio frente a Dios,
queda fuera nuestro ego, queda fuera dejamos de ser el centro nosotros y en el silencio nos concentramos en Dios y damos lugar a que Él se manifieste en nuestra vida. Entonces, primera actividad del teólogo, la oración. Ahora, segundo aspecto de esta dimensión de la teología, ya habíamos visto un primer aspecto. Bueno, ¿cuál es el segundo? Que el objeto de la labor teológica no es una cosa, sino es alguien. Él no es algo elevado en grado sumo o absoluto, como es el Dios de la filosofía, ¿verdad? O alguien puede confundir a Dios como la razón del ser o algo por el estilo. Ese objeto no es un ello, no es cosa, no es objeto, sino es un Él. Y Él, ese uno solo, no existe como un ocioso y mudo ser en sí, sino precisamente en su obra que es también su palabra. El encuentro con Dios es un encuentro con su palabra, pero con la palabra de un Él, de un tú, ¿verdad? La tarea de la labor teológica consiste en escucharle a Él, a ese uno que habla por medio de su obra, y consiste en dar cuenta de esa palabra suya, en dársela a sí misma, a la iglesia y al mundo. Todo el pensamiento y el lenguaje humano en relación con Dios puede tener únicamente el carácter de una respuesta que hay que dar a la palabra de Dios. Y aquí, entonces, tenemos que hacer una comprensión acerca de la oración, una segunda comprensión acerca de la oración. Y es que toda oración es respuesta. Así es. La oración es una respuesta. Es una respuesta que damos los seres humanos a Dios. La mayoría de las personas comprendemos o concebimos, sobre todo los creyentes, comprendemos la oración como un diálogo que se da entre Dios y los hombres. Bueno, pero ¿cómo se da ese diálogo? ¿Cómo se da? Uno debe entender que la oración no se da por iniciativa del ser humano. La oración se da como respuesta a la iniciativa de Dios. Nosotros oramos y podemos hablar con Dios porque Él primero se reveló, porque Él primero nos buscó y porque Él nos encontró. Y en esa respuesta, en ese encuentro, en esa experiencia de encuentro con Él, entonces el hombre responde, y responde en oración. La oración debería ser y debe ser siempre una respuesta. Por eso, siempre que se da una predicación en la iglesia y que uno predica, o que alguien predica, un pastor predica, un predicador presenta su mensaje, después de la predicación, que es el ser humano se sienta, atiende a la voz de Dios y escucha lo que Dios tiene que decir, y en consecuencia, como un acto reflejo, como un acto que es efecto de la causa, este efecto es oración. Cuando Dios ha hablado, el hombre responde. Cuando Dios ha hablado, el hombre habla ahora. Pero ese hablar es hablar en respuesta a Dios, hablar en respuesta a la gracia, a la invitación, a la corrección o a la exhortación que Dios ha manifestado. Entonces, tiene que ser siempre respuesta. Así nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra comunión con Dios será respuesta siempre porque Dios ha tomado la iniciativa. Entonces, esa primera labor del teólogo que tiene que ser en respuesta a la invitación de parte de Dios. Es Dios quien nos invita a orar. Es Dios quien nos invita a mantener comunión con Él. De Él surgió la idea, Él tuvo la iniciativa y en consecuencia la oración resulta ser una respuesta a la iniciativa de Dios. El pensamiento y el lenguaje humanos no pueden ser sobre Dios, sino que han de estar dirigidos hacia Dios, puestos en movimiento por el pensamiento y el lenguaje divinos, dirigidos a los hombres y como consecuencia y en correspondencia con esa obra de Dios. Insistimos en que la oración es respuesta. El lenguaje verdadero y apropiado sobre Dios será siempre una respuesta a Dios, una respuesta que de manera abierta o encubierta, explícita o implícitamente piense y hable de Dios exclusivamente en segunda persona, no en tercera persona. Porque el lenguaje verdadero y apropiado sobre Dios, en la teología, cuando es en tercera persona,
¿sí? Uno puede hablar, bueno, primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él. Yo, tú, él. Ahora, el lenguaje apropiado de la teología, cuando es respuesta a Dios, no puede ser en tercera persona, como él. O sea, vamos a orar a él, hablamos de él, de una tercera persona. Usted es segunda persona, yo soy primera, yo estoy hablando de mí, yo le estoy hablando a usted, y usted está escuchando acerca de él, que es Dios, y está escuchándome a mí hablar de él en tercera persona. Pero el lenguaje verdadero y apropiado sobre Dios comienza por ser una respuesta a Dios que se traduce en un hablar de Dios exclusivamente en segunda persona. Yo tengo que confrontarme con esta realidad y de cara a Dios por la fe tengo que hablar exclusivamente de Él, y mi primer lenguaje y mi primer hablar de Él tiene que ser hablar en segunda persona, porque estoy hablando con un tú, estoy hablando con otro que está frente a mí, que primero me habló, que me interpeló, que me confrontó, y que ahora tengo que darle una respuesta. A ese Dios al que debo darle respuesta ahí surge la teología, y es el primer acto teológico, ¿verdad? Encontrarnos con Él, y es un encuentro que se da en segunda persona. Entonces, cualquier teología que ni siquiera considere la necesidad de responder personalmente a Dios no será otra cosa que una teología equivocada. Uno puede leer muchas obras de teología, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando uno revisa el credo, en el credo uno tendría que preguntarse, por ejemplo, la primera declaración de un credo es: creo o creemos en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Antes de llegar al documento en donde la iglesia o la persona declara creo en Dios, Creador del cielo y de la tierra, tuvo que haber un creo en ti. Voy a poner como ejemplo mi propio caso. Cuando yo estaba sin Dios, lejos de esta fe, lejos de esta experiencia, bueno, yo no podía hablar de Dios, pero hubo un momento en el que el Evangelio me encontró, me confrontó, y entonces yo tuve que dar una respuesta a Dios. Ahora, mi primer credo no fue creo en Dios, sino creo en ti. Fue una confrontación con Él, y entonces mi primera declaración del credo fue: Dios, creo en ti, que eres mi creador y que eres creador del cielo y de la tierra. Entonces estoy hablando con un tú, estoy hablando en segunda persona. Antes de pasar a la teología como tal, en donde hay una declaración en tercera persona, en el caso del teólogo tiene que haber pasado primero por la experiencia del encuentro en el que yo respondo personalmente a Dios y le respondo en segunda persona. Y de otra manera será equivocada mi teología. Y es así, muchos teólogos llegan a conclusiones acerca de Dios, pero creen que creer en ese Dios, o creer en el Dios, o creer en esto o en aquello, sin un compromiso, sin una confrontación personal y sin una implicación personal. Y entonces, ¿cuándo se da esta implicación personal y este encuentro entre el teólogo y Dios? Surge la oración. Muy bien. En tercer lugar, el tercer aspecto de esta unidad entre teología y oración se da en este sentido. La labor teológica se distingue de otras clases de labor por el hecho de que cualquiera que desee realizar esa labor no puede proceder edificando con completa confianza sobre el fundamento de las cuestiones que han quedado ya asentadas, sobre los resultados que ya han alcanzado o sobre las conclusiones a las que ya se ha llegado. Su único proceder posible día tras día y en realidad hora tras hora consiste en comenzar de nuevo desde el principio. En la ciencia teológica, continuar significa siempre comenzar de nuevo desde el principio. El conocimiento de Dios no es algo que yo adquiero, que el teólogo adquiere,
y que se da y que ya no se vuelve a repetir. Si estamos hablando de una relación, si la primera tarea de la teología es la relación, el encuentro, la oración, entonces esta relación, este encuentro, esta comunicación, esta oración se renueva día con día, se da nueva cada mañana. Pero si yo digo, bueno, yo tengo una excelente relación con una persona, hace 20 años hablé con ella. Ah, caray. ¿Y cómo es que entonces tienes una buena relación con esta persona? No, pues es que lo que yo conocí de ella hace 20 años es suficiente para mí. ¿Qué más puedo decir de esa persona? Si no tengo esa relación íntima, personal, cercana, constantemente, entonces no conozco a esa persona. Y no porque Dios cambie, porque Dios sea diferente ayer de hoy, sino porque yo no puedo llegar a decir que ya conozco completamente o en la plenitud a Dios, sino que Él se va revelando, Él se va dando a conocer. Y aunque yo cambie, aunque yo sea transformado, mi conocimiento de Él, mi experiencia con Él se va a hacer nueva y se va a ir renovando día tras día conforme yo avance en esa relación, y solamente ese avance se va a dar en la medida en que yo esté dispuesto a entrar en relación con Él por medio de la oración. El peligro en que se halla la teología es que es lo suficientemente intenso para que haya que quitarle constantemente al teólogo el terreno que pisa bajo sus pies, y para que haya que obligarle a que busque incesantemente un nuevo terreno sobre el que pueda mantenerse en pie, como si no hubiera poseído nunca anteriormente semejante terreno. Así tiene que proceder el teólogo. Si la bondad de Dios es nueva cada mañana, será nueva también cada mañana una bondad completamente inmerecida, que debe dar origen a nuevos actos de agradecimiento y a un renovado deseo de recibir tal bondad. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Así que la labor teológica no podrá realizarse en cualquier nivel ni bajo cualquier aspecto, si no es conociendo libremente al Dios libre, si no es concediendo libremente al Dios libre la posibilidad de disponer según su voluntad acerca de todo lo que los hombres hayan podido conocer ya, hayan producido o hayan logrado, y acerca de todo el equipaje religioso, moral e intelectual, mental y espiritual con el que haya viajado. Si no quiere sucumbir a la estereosclerosis, a la esterilidad y a la aburrida obstinación, la labor de la teología no debe convertirse en rutina en ningún tramo del camino, ni debe realizarse como una función automática. La labor de la teología se realiza cuando no logra ninguna otra cosa que la humilde confesión: no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y en esa humilde confesión, el teólogo se ve en la necesidad constante de estarse preguntando acerca de la voluntad de Dios, acerca de la fidelidad, acerca de la congruencia entre lo que está diciendo y lo que está haciendo, y no se puede ir renovando esto a menos que esté en un constante contacto con la fuente de su conocimiento y de su experiencia. Y esta fuente es Dios. Vamos a pasar al cuarto aspecto de esta dimensión de la unidad, y es el siguiente: ¿cómo se relaciona teología con oración? Bueno, la labor teológica se realiza en forma de preguntas y respuestas humanas. Es un buscar y un hallar lo que tiene que ver con la obra y la palabra de Dios. Dos problemas surgen indudablemente con respecto a la posibilidad de realizar esta labor. Uno de ellos procede del lado subjetivo y el otro del lado objetivo. El hombre busca respuestas, el hombre se hace preguntas y constantemente, incesantemente está buscando y tratando de encontrar. Y una vez que encuentra, no significa que con eso queda satisfecho, porque lo que encuentra da origen a nuevas inquietudes, a una inquietud mayor por conocer, porque esto es cierto. Entre más uno profundiza en el conocimiento de Dios y en la experiencia con Dios, se da uno cuenta que el campo de ese conocimiento es tan vasto, tan amplio, que no se agota. Y entre más uno se da cuenta de ese campo tan inmenso, suceden dos cosas. Por un lado, uno se sabe más ignorante, y por el otro lado, uno se ve invitado
a seguir explorando, a seguir conociendo, a seguir profundizando. Y explorando, digo, no en el sentido de como en las ciencias, ¿verdad? Como si fuese un explorador que se mete en una selva y va conociendo, ¿verdad? No es en ese sentido de exploración, sino precisamente que lejos de que uno sea así como un ser que invade un terreno y para conocerlo, más bien es invadido por ese Dios. Dios invade nuestro ser completamente y hace ver realidades y nos hace conocer cosas incluso de nosotros mismos y de la creación y de sus planes, de sus proyectos, de sus propósitos, que uno quiere profundizar más en ello. Entonces, ese preguntar y respondernos tiene dos líneas. Por un lado, lo subjetivo, ¿verdad? Y por el otro lado, lo objetivo. Ahora vamos a hablar primero de lo subjetivo. Por un lado, subjetivamente se halla el problema de la idoneidad y de la capacidad de los actos humanos. Esta tarea es emprendida realmente por un hombre con la pureza de corazón, con rectas intenciones, con la mente clara y con la buena conciencia que son apropiadas para ella y que son por otra parte las únicas prometedoras en toda esta empresa. Esa es una pregunta. ¿Estaré yo a la altura de las circunstancias? ¿Estoy haciendo lo correcto? Bueno, esa es una pregunta que anima al teólogo a seguir conociendo y profundizando acerca de Dios. Y bueno, aquí hay un encuentro con una realidad que tiene que ser innegable, y es la gracia de Dios. El teólogo tiene que encontrarse con esta realidad. Si no es por la gracia de Dios, entonces no es posible, porque yo no soy una persona idónea. Ni mi corazón, ni mis actos, ni mis buenas intenciones me hacen competente, ni me hacen capaz para esta labor teológica. Es la gracia de Dios. Y entonces, en ese encuentro con la gracia, uno puede continuar trabajando en esta labor. Y por el otro lado, esa pregunta por lo objetivo, ¿verdad?, se halla en el problema de la presencia de Dios, en su develarse a sí mismo, sin lo cual aún las más serias preguntas y respuestas con respecto a Él estarían necesariamente vacías del objeto y serían, por tanto, vanas. Y esas preguntas y respuestas el teólogo se pregunta no solamente si yo soy, y si yo, sujeto, el que está conociendo, soy adecuado, estoy a la altura de los requerimientos, sino además que es mi objeto de estudio, el que yo quiero conocer, está presente, ¿verdad? Es en ese sentido. Bueno, únicamente cuando la teología comience con esta petición, ¿cuál petición? Sea hecha tu voluntad y no la mía, podrá arriesgarse uno a tal empresa. Habida cuenta de esos dos problemas que habíamos hablado, tan solo cuando la labor teológica siga manteniendo esta súplica y vuelva incesantemente a ella, podrá realizarse con perspectivas de posible éxito. Y esta oración tiene que ser: Señor, danos de tu gracia, porque solamente tu gracia hace posible que nosotros estemos en esta labor teológica. Lo que Dios quiere que le pidamos es lo prodigioso, el milagro de que los ojos ciegos y los oídos sordos del hombre sean abiertos por Dios mismo, para que el hombre vea y escuche la obra y la palabra de Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice la palabra. Y este es un milagro. Quiero contar una historia. Hay dos personas que se encuentran y están platicando, y uno de ellos le dice al otro: oye, es curioso cómo entendemos las cosas diferentes. De donde tú vienes, le dice, de donde tú vienes, el milagro lo entienden diferente que nosotros. Ustedes le llaman milagro al hecho de que cuando oran a Dios, Dios hace lo que ustedes le piden. Pero en nosotros, de donde yo vengo, le llamamos milagro al hecho de que cuando nosotros pedimos a Dios, el hombre hace lo que Dios le pide. El verdadero milagro que experimenta el teólogo como tal no es lograr manipular a su objeto y hacer que el objeto realice finalmente su voluntad, porque no es mi voluntad la que debe realizarse ni la que Dios debe realizar, sino es la voluntad de Dios la que debe realizarse en mi vida. Entonces la oración de todo teólogo es: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, así como se hace en los cielos, así como se hace en el cielo, hágase también aquí en mi vida, en la tierra.
El verdadero prodigio, el verdadero milagro, no es que Dios termine haciendo lo que queremos nosotros, o lo que le pedimos en oración, o lo que nosotros queremos que se haga. El verdadero milagro es que Dios haga su voluntad en nosotros y que nosotros, vea esto, este es un gran milagro, que usted y yo seamos capaces de realizar su voluntad. Señor, esta debe ser nuestra oración. Señor, danos de tu gracia, llénanos de tu poder, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Y en ese acto incesante de estar pidiendo en oración, rogando por su gracia para que Él abra nuestros ojos y nos permita comprender, en ese primer acto el teólogo ya está haciendo teología. Que Dios los bendiga.